¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Vamos a hablar un poco en este programa de las cosas que han pasado en la última semana, que por cierto son muchas y variadas. Y además tenemos varios invitados que ya están con nosotros. Está el ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach, un hombre clave en la gestión de Omar Perotti, y le vamos a preguntar de varios temas, entre otros el tema de la seguridad. Hubo ahí una discrepancia tuitera al inicio de la semana con la diputada Clara García, la viuda de Miguel Lichi. Así que vamos a hablar de ese tema, de la seguridad y cómo se están utilizando los recursos. Y también va a estar Leonela Catalini, una diputada provincial del socialismo. Muchos dicen que es uno de los nuevos cuadros políticos, actualmente es legisladora provincial, y que hay que mirar el acento porque además es muy activa en los proyectos que está presentando. Vamos a hablar con ella durante algunos minutos. Y va a estar Sebastián Cáceres, un dirigente del radicalismo, integrante de la flamante convención provincial. La convención del radicalismo es el órgano máximo donde se deciden las alianzas. Y sobre eso vamos a hablar particularmente. ¿Por qué razón? A ver, en las próximas horas vence el plazo para presentar los nombres en la próxima elección que tendremos en la provincia de Santa Fe. Avellaneda, departamento general obligado. Hay elecciones para intendente. Cuando las elecciones que se vienen allí son en octubre y en agosto. A ver, tenía la fecha por acá. El 28 de agosto, las elecciones primarias. Y el 16 de octubre las elecciones generales. Pero ahora, este fin de semana, tienen que presentar los nombres primero ante los partidos políticos y después ante el Tribunal Electoral el próximo lunes. ¿Cuál es el dato saliente de Avellaneda? ¿Por qué eligen el intendente? Porque el que era intendente, Dionisio Escarpín, ahora es senador nacional. Mientras tanto, el presidente del Consejo interinamente está a cargo del Ejecutivo, pero tienen que elegir su intendente. Hay un dato político importante. Presentaron una sola alianza. Inclusive ni el PJ, el Frente de Todos, no está. Es decir, que puede ir como partido, pero no como alianza. Una sola alianza se presentó. ¿Cómo se llaman o quiénes la integran? El PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica ARI. Además de ellos, también la integra el Partido 1, que es el partido de los evangélicos que conduce Walter Gione. Y además de ello también se presentó Unidos. Muchos dicen que es un partido provincial que tiene como figura a José Corral. Todos van a decir, pero bueno, pero el Corral no es radical, no estuvo siempre Juntos por el Cambio. Bueno, pero tiene un partido que se llama Unidos. Ellos forman una alianza. ¿Cuál es el primer dato político? No está el socialismo, ni otros partidos que son parte del Frente Progresista. Es decir, ¿el Frente Progresista se presenta en Avellaneda? La respuesta es no, porque se tendría que haber presentado como alianza. Eso no significa que en el caso de los partidos políticos puedan presentar en las próximas horas un candidato propio, pero no como alianza. Así que este es un dato significativo en el plano político. La gente, la verdad, que va por otro lugar, pero como este es un programa eminentemente político, este es todo un dato en lo que ha pasado en las últimas horas. Hay otro dato, y este sí tiene que ver con la gente y las necesidades y lo que se esperaban. La semana pasada estuvo el presidente de la Nación acá en Santa Fe. Y la verdad que había mucha alegría en el gobierno, en los dirigentes políticos, fundamentalmente del oficialismo, porque el presidente dijo: quiero avisarles que la próxima semana vamos a firmar todos los papeles para pagarle la deuda a Santa Fe. La deuda que son más o menos 150.000 millones de pesos. La Nación le descontó esa plata mal a Santa Fe y ahora se la tiene que devolver. Naturalmente que en pesos no, va a ser en bonos ajustados por inflación, no por ser. Y él se comprometió públicamente en una conferencia de prensa que se realizó. Estaba el gobernador al lado, el ministro Catopodis, todos celebrando. Dijo: la próxima semana firmamos todo y le pagamos la deuda a Santa Fe. Pues bien, hasta esta hora la plata no apareció. La verdad que no es una buena noticia, porque cuando el presidente dice la semana que viene vamos a pagar, uno siempre lo único que puede hacer
ante un mandatario, ante un representante del Ejecutivo, es creer en la palabra presidencial. Así que me eximo del análisis, pero hasta esta hora de la noche no llamó a nadie, no lo llamó al gobernador ni al ministro de Economía para decirle vengan a firmar, esto se tiene que hacer con el jefe de gabinete. Uno imagina que va a ser similar al plan de la forma que la Nación le está pagando todavía a la provincia de San Luis, lo que pasa es que es un monto muy inferior con respecto a lo de la provincia de Santa Fe, que son 150.000 millones de pesos. Ese dinero va a ir ampliamente para hacer obras, parte desde municipios y comunas. De hecho, vamos a preguntarle al ministro de la Gestión Pública acerca de eso, si él seguramente tiene más información que nosotros, pero insisto que no es un tema menor. El presidente vino a Santa Fe, prometió que esta semana pagaba, la verdad está terminando la semana y la plata no aparece. Hablando de plata que no aparece, tengo otro tema para comentar, tiene que ver con plata que desaparece. Y es un caso emblemático en la provincia de Santa Fe, el caso Oldani. Estábamos hablando de febrero del 2020, justo antes del inicio de la pandemia, que fue el fatídico marzo del 2020. Un empresario que tenía una agencia de turismo, la verdad que era una pantalla porque detrás de eso había una cueva de dinero, cambiaban, vendían dólares, cheques y demás, y hubo un homicidio. Ya lo hemos hablado en numerosas ocasiones. Lo que pasó es que esa noche desapareció la plata. Supuestamente hay una pericia que dice que había $1 millón arriba de una mesa y 3 millones de pesos. Yo he hablado con gente que dice que había mucho más. Inclusive había una caja fuerte que nunca la abrieron. Y la fiscal que estuvo ahí, la familia dijo, no, ahora no vamos a abrir, no tenemos la llave. Y la fiscal dijo, nada, no se preocupen. Filmaron, sacaron fotos de todo. Esa noche desapareció la plata. ¿Saben qué pasó? Entre otras cosas, después se supo que apagaron las cámaras para que no se vieran en las cámaras quién había llevado la plata. Pues bien, lo hicieron mal. Porque hubo una cámara que sí quedó encendida y que, entre otras cosas, tomó cuando algunos policías apagaban las cámaras, las grabadoras. Y se ve quiénes son los que se llevan la plata. Son los familiares de Oldani, el empresario que lo mataron. Pero ¿saben al lado de quién los que llevaban la plata, las mochilas? Hay que llevar 3 millones de pesos, $1 millón supuestamente, a mí me dicen que era mucho más. La que estaba al lado de ellos era la fiscal, Cristina Ferraro. Bueno, esta semana se inició una investigación en la Comisión de Acuerdos que integran senadores y diputados de la provincia y se designó al diputado Leandro Busato, que va a ser el acusador. La fiscal Cristina Ferraro ya está procesada por el juez federal que entiende la causa, que es el doctor Carlos Villafuerte Russo, que es un juez que está en San Nicolás, pero como acá se jubiló el juez, él está subrogando, o sea que está a cargo de San Nicolás y encima a cargo del juzgado acá en Santa Fe. Bueno, él la procesó a la fiscal por encubrimiento, porque ella autorizó a que se llevaran cosas de la escena del hecho. La plata, nada más, ni nada menos, y desapareció. Bueno, mientras eso ocurre, por un lado, la parte penal en la justicia federal, en la legislatura de la provincia se inició este proceso disciplinario que puede terminar con la destitución de la fiscal. Siempre se elige uno de los legisladores que va a ser el que acusa a la fiscal y, lógicamente, se le da el derecho a defensa. El diputado Leandro Busato, el que presentó la denuncia ante la Comisión de Acuerdo, es el que ha sido designado para que la acuse. Así que hay una situación muy complicada, y esto tiene que ver con la parte política, no con la parte penal. La parte penal va por otro lado, ya está en el fuero federal. Así que eso también pasó esta semana. Y en el plano político ha pasado de todo. Incluso con la irrupción de algunos nuevos actores. ¿Se acuerdan en su momento de María Luján Telpuc? Mucha gente va a decir, ¿quién es? Bueno, era esta chica que estuvo trabajaba en la PCA, en la Policía Aeroportuaria, que fue la que le dijo a Antonini Wilson, pare allí, no puede mover esa valija que estaba llena de dólares, con todo el lío que se armó. Después terminó haciendo vedette, estuvo hasta en la revista Playboy, posando desnuda. Bueno, ella vive en Wilrey, al sur de la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas dijo que aceptó una invitación para ser candidata en la provincia de Santa Fe. Así que va a ser una candidata dentro de Juntos por el Cambio, seguramente a diputada, habrá que ver si nacional, provincial, las elecciones son el próximo año. La invitó Alberto Acef, un diputado nacional del partido UNIR,
y ella dijo que aceptó. Ahora el 1 de julio va a hacer una conferencia de prensa para presentar su candidatura. Todavía no estamos en época de candidatura, pero ella con esta aceptación, en el medio de lo que pasa con este avión venezolano-iraní, aparece María Luján del Puz como candidata en la provincia de Santa Fe. Y otro que quiere ser candidato, que confesó esta semana, es el ex canciller Jorge Forí. Él es nacido acá en la capital de la provincia, vive en Buenos Aires hace bastante tiempo, pero siempre viene a la capital. Y bueno, dijo que quiere participar en las elecciones y en representar a Santa Fe. Uno imagina, capaz que quiere ser candidato a diputado nacional, no lo sé. Pero Forí dijo, quiere participar en las próximas elecciones. Falta tanto tiempo, pero ya tenemos varios que de esta forma se están preparando para competir. Y no quiero dejar de mencionar un dato saliente, un dato bueno de esta semana que está relacionado a 4 empresarios santafesinos. Vieron lo que pasa con el combustible, que no hay gasoil, el costo que está pagando el campo, los productores, algunos les han cobrado 300 pesos el litro, una barbaridad. Bueno, hubo 4 empresarios de la zona de Humberto Primo, eso está a 45 kilómetros de Rafaela, departamento Castellanos, que decidieron poner una fábrica de biodiesel. Lo hicieron antes de la pandemia. Hicieron esto, no solamente que lo hicieron, sino que ahora producen 250.000 litros de biocombustible por año. No lo hacen para vender. Se dividen entre los 4 el biocombustible, en este caso el biodiesel, y todos los tractores, toda la maquinaria, las camionetas de ellos, todas 100% con biodiesel. 4 productores, ¿saben cuánto puso cada uno? $15.000 a precio oficial, estoy hablando hace prácticamente 3 años, para ponerlo como un modelo de gente que dijo, no hay combustible, está caro, solucionémoslo por otro lado, y de esta forma están fabricando para ellos, insisto, no comercializan, solamente para consumo personal, 100% del biodiesel. Algunas de las cosas de los santafesinos. Vamos a hacer un breve intermedio. Cuando volvamos va a estar con nosotros aquí el ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos que nacieron en tu localidad y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales locales. Por eso tu banco local te da beneficios en más de 1000 locales locales. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach, y con muchas ganas de hablar de tantos temas. Ministro, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Javier. Bueno, a ver, ministro, debe ser uno de los hombres más solicitados en las últimas semanas por varias razones, pero además también porque ha sido foco de varios temas. Desde la oposición, por los medios, en diferentes lugares, algunos dirigentes del socialismo han cuestionado incluso el tema, pusieron el acento en la seguridad y en la utilización de los fondos que había enviado la Nación y qué pasó con la emergencia. Y usted salió a contestarle por tuit. ¿Lo escribe usted? Sí, claro. No, hay muchos que pueden tener. No. Primera persona, o sea, se siente... No, sí, claro. Sí. Incluso me preguntaron si lo hacía en caliente y no. No. Estaba bien pensado. No. Si ven mis tweets, o sea, uso eso como un canal, porque en realidad... Es eso, básicamente, ¿no? En términos de discusión y en términos... Sé lo que es la red, sé lo que es Twitter y sé lo que es Twitter para la política y para el periodismo. A partir de ahí se amplifica, pero siempre queda enmarcado en una discusión que queda dentro de la política, queda dentro de los medios, y lo que yo hago es... me tomo la libertad de escribir lo que quiero decir, entonces lo hago desde ahí muchos lo toman porque además muchos les interesa, muchos dicen que soy picante, que les titulo, sirve, entonces a partir de ahí se genera, entonces para mí es una... En el mundo periodístico todos lo seguimos y tenemos una campanita a ver cada vez que pone algo, eso es seguro. Para mí es una herramienta y lo hago yo. Ok, con más razón entonces. Usted habló
de cómo se están utilizando los recursos. Sí. Y en algunos casos también puso fotografía de cosas que nosotros todavía no vimos. Claro. O que estamos esperando. ¿De qué Claro. se trata? ¿Qué es esa inversión que está haciendo la provincia? Básicamente es equipamiento. Los 3.000 millones de pesos que el gobierno de la nación transfirió a la provincia para que nosotros hiciéramos una licitación para la adquisición de tecnología, llegó en diciembre del 2021, hicimos una licitación que fracasó y tuvimos que hacer otra apertura de otra licitación, que es la que estamos llevando adelante. Se adjudicó y eso, que vos bien marcás, que en realidad es un problema nuestro, no es de ustedes, porque lo muestro yo, o sea, sí. Porque yo voy, recorro, saqué fotos, esto que te decía, porque sabía, iba a contestar esto, iba a mostrar con hechos, o sea, iba a mostrar que las cajas de los equipos están en la estación policial sur, aguardando para poder Este es ser Rosario, instalados. ¿no? Esto es en Exactamente. Rosario. Ajá. A ver, en Rosario hay gran parte del equipamiento. Aquí, detrás del Ministerio de Seguridad, se está haciendo una inversión en infraestructura para hacer el centro de monitoreo, similar al de Rosario, de otras dimensiones, pero similar al de Rosario, y hay parte del equipamiento que ya también está aquí en Santa Fe, mientras estamos esperando que nos llegue otra parte del equipamiento que llega los primeros días de julio, que son las cámaras que van a usar los policías. A ver, ¿cómo es eso? Porque la verdad es que cuando uno lo lee, dice, ¿qué pasa? Hay un cambio, es lógico, todo cambio en algunos lados puede ser un poco reticente o no, pero la idea es que muchos de los policías tengan cámaras. Absolutamente, y teléfonos seguros. Esto que la diputada García mencionaba sobre los teléfonos robustos, que el gobernador habla, que el ministro lo ha dicho, son aparatos, son teléfonos similares a los celulares comunes, son un poco más robustos, por eso se les llama robustos, tienen comunicación encriptada, es decir, nadie puede interferir, nadie puede escuchar lo que hablan. Y también compramos bodycam, que son las cámaras que van a usar los policías en sus uniformes, no todos, para poder tener imágenes. Esas cámaras graban, se condensa y después se verifica la actuación de esto que muchas veces vemos por televisión. Sí. Y en el caso del software ¿qué van a compatibilizar las cámaras que existen en las diferentes ciudades? Hay un problema, o sea, a medida que el problema de la seguridad iba increciendo, cada municipio fue tomando la decisión, a pesar de no ser de su competencia, pero sí de su injerencia, empezaron a crear centros de videovigilancia, a comprar cámaras, monitores, equipar guardias urbanas, todo este tipo de cosas que significó y significa una fuerte inversión para cada uno de los municipios, pero el problema es que cada uno ha comprado lo que pudo, lo que quiso, lo que tenía para comprar. De diferentes marcas, de diferentes software. Lo cual, esto es muy dificultoso. De ninguna manera vamos a poder unificar todo. Lo que estamos haciendo sí es intentando equilibrar en todo el territorio, por lo menos en las principales ciudades de todo el territorio, poner equipamiento compatible, de manera tal de que la policía pueda tener acceso a las imágenes que hoy tienen las guardias urbanas. Hoy pasa esto, una guardia urbana no puede darle una orden a un policía. Claro. Hay lugares donde en la guardia urbana, en los centros de monitoreo y videovigilancia, hay un policía, que es quien hace el despacho. O sea, el policía le dice a un móvil de la policía que vaya a tal lado porque están viendo algo. Este tipo de cosas hay que amplificarlo, y hay que dotarlo de tecnología, y hay que dotarlo de comunicación, y tienen que tener imágenes claras. Entonces, acompañado de esto es que estamos con el plan del incluir más seguridad, donde vamos a poner iluminación LED en los principales corredores, donde cada uno de los intendentes termina definiendo. Le pedimos a los intendentes el cuidado, muchas veces del arbolado público, porque también entorpece las imágenes, las cámaras, las luces, y tenemos que hacerlo junto con ellos. Pero la inversión en tecnología es una inversión mayúscula. Estamos hablando... Y no estoy hablando de la adquisición de los automóviles y la adquisición de las motocicletas. Eso va por otro lado, es otra inversión. Es otra cosa. Esto es inversión en tecnología, es comunicación, son GPS para cada uno de los móviles policiales, porque hay los móviles
están dotados, pero con el incremento de la flota, con la dada de baja de alguno de esos vehículos, nosotros tenemos que saber, la policía tiene que saber en realidad, por dónde están yendo. Igualmente que cada uno de los policías caminantes, dentro de su teléfono, tienen un GPS que quien está controlando y vigilando está viendo por dónde está caminando ese policía en ese momento. O sea que van a estar monitoreados todo el tiempo. Todo el tiempo, y todos los policías... Este es un cambio interesante. Es lógico que inclusive dentro de la policía a algunos no les debe gustar nada, saber que van a tener que llevar una cámara. Todo cambio... No va a haber 22.000 policías con claro. cámaras y 22.000 policías con teléfonos celulares. Esto lo va a administrar cada una de las unidades regionales, la jefa de policía, cómo vamos a administrar, porque la realidad es que para equipar de esta manera a toda la fuerza policial, y los 3.000 millones que nos transfirió el gobierno nacional, la inversión sería muchísimo mayor. Tenemos que multiplicar, estamos hablando de más de 22.000 efectivos, claro, con los móviles. Entonces, ahora, ¿cómo ha influido el tema económico? Porque acá hay una cuestión que es bien real, que es la inflación. Sí. Y sobre todo cuando uno llama a la licitación, siempre existe un presupuesto, un estimado que va a gastar, pero de repente hay que, y sobre todo con los plazos y los tiempos, la primera pregunta de todo el mundo, bueno, ¿quién paga el interés o la inflación? ¿Quién financia eso? ¿Ha influido mucho en la Lo que pasa es que cuando uno... Primero que todos esos precios está dolarizado. Claro, absolutamente. O sea, eso es precio dólar oficial. Claro. Eso es precio dólar oficial. Nosotros vamos en pesos, pero es dólar oficial, con lo cual los precios han seguido la carrera del dólar. Sí, Entonces, está bien, en este caso. Pero a ver, nosotros cotizamos. Después, en algunos casos, por ejemplo, en las obras de infraestructura, hay readecuaciones presupuestarias. O sea, esto pasa. En este caso, la compra, y por ser compra de tecnología, por ser compra dolarizada, tiene otra característica. A nosotros nadie nos aumenta un peso de lo que hemos comprado de tecnología. El precio que estaba fijado es el precio que vamos a pagar. Nos fijaron un precio en dólares, especificado en dólares en aquel momento. O sea, claro. Y eso se paga. No es que nosotros tenemos hoy la plata en un plazo fijo y perdemos tasa porque la inflación está por arriba de la tasa bancaria. No, el precio se mantiene, es ese precio. Ahora, en un ministerio clave como el de la gestión pública, además yo veo que usted recorre toda la provincia permanentemente, ¿cuánto ocupa del espacio o los temas o dentro de la agenda de los reclamos, además de los intendentes, el tema de la seguridad? Porque yo imagino que una cosa es Rosario, pero otra cosa son los otros distritos. Hay lugares más calientes, Rosario, Santa Fe o las grandes ciudades. ¿Cómo es esto en cuanto a las necesidades de la gente? Uno mira las encuestas, incluso a nivel nacional, y ve cuáles son las mayores preocupaciones. Yo veo en todas las encuestas, aparece la inflación primero. Pero imagino que en Rosario la situación puede ser diferente. ¿Cómo lo ven ustedes desde el ministerio? Te voy a dar un ejemplo. En Esperanza, una ciudad acá a 40 kilómetros, aparece el tema de la seguridad como uno de los principales problemas, y hablando con la intendenta, ¿cuál es el problema de la seguridad en Esperanza? Robaron 55 bicicletas en lo que va del año. O sea, 55, claro, uno lo dice en Rosario y Santa Fe y todos dicen, es un tema menor. Claro. ¿Qué le pasa al habitante de la ciudad de Esperanza? O sea, ese es un hecho. Ese es un hecho. Si no hay homicidios, no hay robo de autos, desde hace mucho tiempo estas cosas no pasan, pero tienen este problema. El mayor problema es el consumo de lo que ven en la televisión, en la radio, de lo que se consume, y definitivamente después de tantos años termina entrando y uno termina desconfiando, y lo que antes hacía, que era no cerrar con llave, ahora empieza a cerrar con llave. Pero los conflictos son distintos. En la Gallareta, vamos a hablar de narcotráfico, de homicidio, no, tienen otro tipo de problemática. Pero es muy probable que si uno va y pregunta y le hablen de la seguridad y pregunta, ¿le robaron alguna vez? No, a mí no, pero conozco a alguien y pasa esto.
se instala y está muy instalado y estamos todo el tiempo, ustedes, nosotros, dedicándole mucho presupuesto y hablando de este tema, pero claramente la situación de Santa Fe es diferente a la situación de Rosario en términos de narcotráfico, en términos de bandas. El intendente Jatón la vez pasada, conversando con nosotros, incluso con el gobernador, con el intendente de Rosario, cuando estuvimos en Rosario, ¿cuál es la preocupación nuestra y la preocupación del intendente y la preocupación del ciudadano y la ciudadana de Santa Fe? Que no llegue, que no pase, que Santa Fe no tenga que sufrir lo que le está pasando a Rosario. Con lo cual la tarea de prevención de lo que tenemos que hacer en términos sociales, en términos de seguridad, es blindar, en este caso, la ciudad de Santa Fe o el resto de la provincia y atacar la problemática que desde hace muchos años hoy afecta a la ciudad de Rosario. Pero cada una de las situaciones son absolutamente distintas. Reconquista no tiene un problema de banda de narcotráfico que se disputan territorios. Rosario sí, y esto ya no es un fenómeno, pasa desde hace mucho tiempo. Por eso muchas veces, incluso acá mismo he dicho, estas cosas no pasan o no hubieran pasado o no hubieran llegado a este estado de situación si no hubiera habido alguna... Tengo que tener cuidado con lo que digo porque ya me han mandado carta documento, entonces no quiero seguir contestando cartas documento. Pero por lo menos esta obsesión o esta preocupación que exige parte de quienes fueron gobierno durante 12 años, estas cosas, y hablando de lo que decía antes, estas cosas sí son las que me terminan enojando. Porque no me pueden dar lecciones cuando no resolvieron, no supieron resolver, porque los que están ahora en carrera, los precandidatos, la diputada García o el diputado Puyaro, el diputado Puyaro fue ministro de Seguridad. Yo era funcionario de la Municipalidad de Rafaela. O sea, yo escuché cuando decía... cuando hablaba con el jefe de policía. Sí, mandale las patas, así Castellano, el intendente de Rafaela, me deja de hinchar. Sí, me acuerdo de ese audio, me acuerdo. Este tipo de cosas, y hoy decirme a mí cómo tengo que resolver el problema cuando claramente él no lo resolvió, porque no es una problemática que empezó el 10 de diciembre del 2019, mientras juraba el gobernador Perotti, las bandas dijeron, bueno, ahora sí vamos a Rosario. No, esto es un problema que data de mucho tiempo. Ministro, lo cambio de tema, pero hay mucha expectativa en torno a la plata que prometió el gobierno nacional que iba a pagarle a Santa Fe. De hecho, habían dicho esta semana si iban a firmar los papeles. Sí, no sé, y lógicamente que hay expectativa en torno a que el monto es importante, eso es coparticipable, pero la pregunta es, ¿y cómo se van a utilizar esos recursos? Más allá de que son bonos, eso queda claro, no es que van a recibir 150.000 pesos uno arriba del otro. Y esto tiene mucho que ver su ministerio en la posterior distribución y la utilización de los recursos. ¿Cómo lo ven ustedes? Todavía no firmaron nada. Yo decía, vamos a cazar al tigre y después nos ponemos vamos a cazar al oso y después nos ponemos el tapado. Tiene que haber, como decías vos, de lo que veníamos hablando, en términos de prioridades. Para el gobernador, hay un dato que uno soslaya, pero no es para soslayar. Tuvimos 2 años de pandemia, lo cual hizo que esta gestión tuviera que hacerse cargo en términos económicos para que el sistema sanitario no colapse. Y de hecho no pasó. No colapsó, como sí pasó en otros lugares. Y lo hicimos con los recursos que teníamos. Y estaba más que claro cuál era la prioridad en ese momento. Ahora aparece la seguridad. O sea, todo eso hizo que se difiera el plan de gestión que tenía el gobernador Perotti al momento de asumir. El hecho de tener que fortalecer el sistema sanitario, ocuparse de la economía en su momento, tener el vínculo que teníamos con los sectores de salud y con los intendentes y los presidentes comunales durante 2 años, cosa que nosotros no nos vamos a olvidar, y el gobernador Perotti va a ser el gobernador de la pandemia.
porque esto va a pasar. Sí. Cuando pase la historia va a ser el gobernador que le tocó gestionar la pandemia. Claramente muchas de esas cosas han quedado diferidas en el tiempo. Educación, vamos a tener que trabajar y volver a ponernos en sintonía con la infraestructura escolar. La obra pública, a ver, la obra pública no se detiene, estamos haciendo acueductos, estamos haciendo gasoductos, es uno de los primeros, el primer gobernador que hace una inversión en gasoducto en la provincia de Santa Fe, que es importante, que es como él dice, son inversiones que después cada uno de los que se ve beneficiado de esto lo siente y lo toma como natural, y el caño está enterrado y no se ve. Lo que vamos a hacer es tratar de dejar la mayor infraestructura posible. Estamos trabajando con lo de conectividad. Otra de las cosas que la pandemia ha diferido, si nosotros el programa de conectividad lo hubiésemos puesto al tope de nuestras prioridades, si no hubiera sido lo de la pandemia y hubiésemos tenido el acompañamiento legislativo, y hoy tendríamos un nivel de avance mucho mayor que al que estamos teniendo. O sea, hoy tenemos barrios en Santa Fe, barrios en Rosario, donde estamos cableando para poder dar conectividad. Básicamente, de ello, lo que vamos a tratar de hacer y dejar en el gobierno es mejor calidad de vida y digamos, yo no apelo a las frases sencillas. Lo que necesitamos es, porque nosotros que venimos de otros lugares, no queremos que la gente se vaya. Queremos que la gente, si se va de cada uno de esos lugares, sea por una decisión propia, no porque no tiene oportunidades, no porque no tiene pavimento, gas, agua potable, cloaca con internet. Que una empresa, cuando tome una decisión de invertir en alguna parte, tenga las condiciones para poder hacerlo. Entonces queremos dejar una provincia más equilibrada, más equitativa. Yo estuve en la zona de puertos hace tiempo atrás, cuando pasó lo de los camiones, las cerealeras y los puertos que pararon la autopista. Fui yo, hablé con todas las partes interesadas. Y vamos a hacer una inversión que vos que viajás, yo que viajo, vemos los camiones tirados en la ruta durante noches en época de cosecha gruesa. Bueno, queremos terminar con eso y hay que hacer esa infraestructura. Pero al mismo tiempo licitamos el Paraná Mini para ver si Villa Ocampo tiene una oportunidad de crecimiento más genuina, o las rutas transversales que nadie se ha ocupado para poder sacar la producción, o el corredor seguro de esta ruta de Recreo a Rafaela, que es una ruta que lleva años de un tránsito súper intenso, que en términos productivos es importante, que en términos de traslado de gente Santa Fe tiene universidades, Esperanza tiene facultades, Rafaela tiene universidades, hay mucho flujo, mucha gente que transita por esa ruta y es necesario darle seguridad y dotarla de infraestructura, con lo cual vamos a tratar de acelerar en el tiempo que nos queda, a pesar de que la diputada García dice que es un gobierno que está terminado, vamos a tratar de mejorar todo lo que podamos en el menor tiempo posible. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, muy amable. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la diputada provincial Leonela Catalini, del Partido Socialista. Diputada, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarme. A ver, diputada, hay muchos temas, pero usted en las últimas horas ha participado de una suerte de debate, jornadas, sobre la economía del delito. Y básicamente, ¿qué es lo que están buscando? ¿A qué puntan con este tipo de jornadas? En principio, a visibilizar la necesidad del tema. Vivimos en una provincia azotada por la inseguridad, por el crimen organizado, y entendemos que para poder tener una política efectiva, activa, justamente en contra
del crimen organizado, tenemos que, por supuesto, tener una política de prevención, un sistema judicial que funcione, una política social, pero también ser claros que hay que atacar a aquellos que producen ganancias a través de los hechos ilícitos, del delito, y para eso tiene que haber una coordinación, tiene que haber un ejecutivo provincial que trabaje para ello, que tenga áreas específicas, que coordine con la nación, que coordine con los municipios, y bueno, justamente por eso son estas jornadas que vienen siendo muy productivas, que entendemos que la verdad que ha tenido una convocatoria muy importante de parte no solo de los lugares públicos, sino también de las instituciones de la sociedad civil, y que bueno, van a finalizar el día 5 de julio en la ciudad de Rosario. Y básicamente, ¿cómo estamos con respecto a la legislación? Incluso la legislación comparado con otras provincias. Me refiero al tema del lavado de activos o lo que se llama la economía o el delito, Sí. pero el económico, básicamente es dónde se utiliza lo que genera el narcotráfico. Bueno, hay varios proyectos en la legislatura que estamos debatiendo, uno de mi autoría, pero hay proyectos también de otros bloques en ese sentido. Yo quiero resaltar que la provincia de Santa Fe tiene, como no tienen otras provincias, una ley de decomiso de bienes, productos de los hechos ilícitos, Sí. que la verdad que fue un logro de la gestión del Frente Progresista, que luego a partir de ello se creó una agencia que comenzó a rematar estos bienes que la justicia le iba sacando a aquellos que producían dinero ilegal, y que hoy todavía no hay una ley a nivel nacional del tema. Entonces, si bien hemos avanzado, entendemos que falta, pero que también falta decisión política por parte del gobernador de ponerse al frente de estos temas. Digo, en una provincia con tantas complejidades, hoy la UIF está teniendo oficinas subnacionales, por ejemplo en Misiones, por ejemplo en el norte, en Salta, y no puede ser que todavía el gobernador no se haya puesto al frente de decirle a la UIF que tenga una oficina en la región centro y que sea en Santa Fe justamente. ¿Qué pasa con el tema de los municipios? De hecho, en Rosario, inclusive el Consejo Deliberante está debatiendo por estas horas el ajustar estos controles para preguntar de dónde sale el dinero a la hora de las inversiones. Siempre se habla del tema de las inversiones inmobiliarias y demás. ¿Cómo pueden colaborar los municipios con esto? Yo creo que es muy saludable que los municipios estén discutiendo este tema, habla de la necesidad de hacerlo, habla de la responsabilidad también de algunos dirigentes de ponerse al frente de esta situación, de la inseguridad en la provincia de Santa Fe, y creo que los municipios tienen mucho que hacer si trabajan en coordinación con el resto de los poderes. Hay muchos emprendimientos privados que vienen del dinero ilegal, por supuesto que no son la mayoría, pero que el municipio tiene que hacer a la hora de detectar patrones, a la hora de generar alertas, de poder cruzar información para saber si tal persona tiene tantas propiedades o viene a querer sumar a la ciudad determinado rubro que quizás no existía o que quizás ya existe o que ven que no es rentable. Bueno, tiene mucho que hacer, sobre todo a la hora de cruzar información y de detectar patrones, así que me parece muy apropiado que se esté discutiendo este tipo de ordenanzas. En las últimas horas ustedes han decidido convocar al ministro Olaña a la Cámara. ¿Y qué le quieren preguntar? O básicamente, ¿cuál es el motivo de esta citación al ministro? Preguntarle muchas cosas, por supuesto, pero nosotros en diciembre del año pasado sancionamos una ley de mi autoría, la 14.070, que declaró la emergencia en seguridad y la emergencia en el servicio penitenciario. Esa ley, por la cual le otorgamos al gobierno de la provincia un extra de 3.000 millones de pesos y además generamos mecanismos para facilitar los procedimientos administrativos, tanto de compra, de adquisición, de arreglo de móviles, de patrullero, de lo que Eso el significa Ministerio de Seguridad, evitar las licitaciones. Exactamente, o achicarlas, exactamente. Esa ley establecía que cada 6 meses el ministro de Seguridad tiene que ir a la Cámara, a la legislatura provincial, a dar explicaciones y a rendir cuenta de lo que hizo en el transcurso de estos 6 meses con esos fondos. Justamente ahora, el 17 de julio, se cumplen esos 6 meses y por eso hoy resolvimos convocarlo, citarlo al ministro Olaña para que dé cuenta de qué pasó y para ver si la ley de emergencia continúa o no continúa. ¿Cuál es el análisis primario? Porque yo he leído inclusive algunas declaraciones tuyas poniendo la mirada sobre si se utilizaron o no los recursos o básicamente qué está pasando con ese tema. Por supuesto que primero quiero escuchar al ministro Olaña y ver qué documentación nos trae. Si nosotros analizamos los números del 2020 y del 2021, donde regía otra ley de emergencia, no esta, la 14.070, lo que vemos es una subejecución presupuestaria que nos preocupa enormemente. A ver, para que se entienda.
tienen la plata y no la usan, básicamente Exactamente. eso. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice el propio Banco de Santa Fe, el propio gobernador, cuando demuestra todos los días y afirma que tiene plata en plazos fijos de todos los santafesinos en plena crisis de pandemia y en plena crisis de inseguridad ahora. Entonces, vamos a preguntarle. Lo que sí vemos es que evidentemente algunas complicaciones han tenido. La diputada García lo decía en estos días. Todavía no sabemos qué pasó con los 3.000 millones de pesos que mandó el presidente de la Nación en diciembre del 2020. O sea, va a ser 2 años de que la Nación mandó plata a la provincia de Santa Fe y todavía no sabemos qué pasó. Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, con las obras del servicio penitenciario. Yo me acuerdo que hace un año el ministro Laña prometió que iba a construir 1.800 plazas para el servicio penitenciario para intentar paliar la situación que todos conocemos de superpoblación que existe en las cárceles de la provincia de Santa Fe. Gálvez estuvo hace 15 días en la Cámara de Diputados convocados por nuestra comisión y todavía no inauguraron una sola de esas plazas. Entonces, bueno, vamos a preguntarle qué pasa al Laña con eso. ¿Y qué dijo Gálvez? ¿Dio algún motivo? Promesas. Lo que nos dicen es que la demora en la construcción, pero a la vez son plazas que en teoría y según propios dichos de ellos demoran 3 o 4 meses. Todas van a inaugurarse en septiembre, en octubre, a fin de año. Bueno, ojalá que eso ocurra, pero entendemos que debería haber mucha más prioridad de parte del gobierno de la provincia para ello. Leonela, también hay un proyecto tuyo sobre el tema cada vez más frecuente, el robo de cobre en la provincia de Santa Fe, el de los cables, que después hay una economía informal detrás de todo eso, naturalmente. Y vos estás buscando que se haga un registro, o básicamente, ¿qué tiende el proyecto este? Sí, creo que hay que ponerle mucha atención a eso porque nos parecía quizás que era un delito menor y la verdad es que cada vez que recorremos barrios, instituciones, la gente nos dice me quedé sin cable, me quedé sin internet, incluso ahora de gas porque están robando los flexibles de gas. Y bueno, logramos con el diputado Martínez, a instancias de un proyecto de mi autoría, darle media sanción a este proyecto, que significa que la provincia se involucre, es decir, todos sabemos dónde, o la mayoría de la gente sabe dónde se acopia este material, dónde evidentemente se vende de manera ilegal, pero nadie hace nada. Entonces, lo que queremos es que haya un registro de los lugares y que la provincia tenga facultades de inspección y de clausura si detecta que ahí hay un mercado ilegal, que evidentemente lo hay, pero si detecta que en ese negocio se está abonando a ese mercado negro. Los municipios también son los que generalmente habilitan las chacaritas o cualquier, digamos, donde supuestamente se reduce eso. Es que en este tipo de delitos, y más como estamos viviendo ahora, no queda otra que la coordinación entre provincia, municipio y también la nación, si queremos realmente abordar estas redes criminales que van variando, que van mutando, pero que en definitiva van generando conflictos en toda la comunidad. Leonela, me gustaría hacerte 2 preguntitas más, pero del tinte político, Sí. si puede ser. Básicamente porque el socialismo está en un momento muy particular de discusión interna, que es lógico, pero al mismo tiempo existe como una premura de parte de no sé si de la política en general o de los periodistas en particular, para saber qué va a pasar en los próximos meses y cuáles son los próximos pasos. ¿Cómo ves lo que está pasando? Por un lado se habla de un frente de frente, por otro lado viene Lilita Carrió y dinamita todos los posibles acuerdos. ¿Cuál es tu visión de eso? Creo que a veces la política y también obviamente todo el ecosistema político, los medios están muy preocupados por problemas que son solamente de los políticos. Nosotros estamos atravesando un momento, lo charlábamos recién, de dificultad en la inseguridad, de dificultad con una pobreza a nivel país que asciende al casi 40%. Vamos a terminar el año con 70% de inflación. Me parece que lo que tenemos que hacer los políticos es intentar solucionar los problemas de la gente de todos los días. Y ya habrá tiempo para ver qué pasa en las elecciones. Las elecciones van a ser el año que viene. Nosotros, por supuesto que estamos trabajando en ver cómo aportamos soluciones, en este caso al gobierno de la provincia, cómo somos críticos pero también aportando soluciones y cómo tenemos la mejor propuesta para poder volver a gobernar en el 2023 porque entendemos que es lo que la provincia necesita. Van a ser en el 2023 4 años de un gobierno que estuvo totalmente lejano de la gente, que no estuvo a la altura de las expectativas generadas y que va a costar mucho recomponer todo lo que lamentablemente Perotti deshizo. Entonces, en eso estamos concentrados en sumar voluntades, en sumar gente a un proyecto que tiene que ver con el socialismo, que el socialismo gobernó 12 años la provincia y que queremos volver a hacerlo teniendo
a un socialista o a una socialista encabezando ese proceso. Eso significa que no están tan cercanos al frente. Digo esto porque, a ver, en las últimas horas presentaron un frente para Avellaneda, donde hay elecciones para intendente. Sí. Porque el actual el intendente anterior es senador nacional. Ahí no está el socialismo. Estuve mirando los que integran el frente este que han conformado, donde está Juntos por el Cambio, el radicalismo, la coalición cívica ARI, hay otros partidos también, pero no el socialismo. Eso es toda una novedad. ¿Eso tiene que ver, o la construcción esa, con lo nuevo que está pasando o no? ¿O no los invitaron a participar? Nosotros tenemos un programa de gobierno, nosotros estamos en el mismo lugar que siempre. Si alguien quiere venir a sumarse a ese lugar en el que estamos y el que nos permitió gobernar 30 años la ciudad de Rosario, 12 años la provincia de Santa Fe, si comparte nuestros principios, están invitados. Ahora, no tenemos por qué responder a propuestas mediáticas que hacen los otros y estar nosotros dando explicaciones de si vamos o no a integrar un supuesto determinado frente que un día parece que es una cosa, el otro día es otra. Estamos en el mismo lugar de siempre, somos un partido político histórico de la Argentina, histórico de la provincia de Santa Fe, y en consecuencia de esa vamos a tener una propuesta política. ¿Tenés aspiraciones personales que son genuinas? A ver, yo he escuchado, te lo confieso públicamente, que he escuchado, hay que prestar atención en esta diputada, me han dicho, dentro del propio socialismo, de cara a lo que viene, con las aspiraciones en Rosario, ¿está dentro de tu esquema o de lo que pensás para los próximos años? Bueno, creo que cualquier político que se siente y diga que no tiene aspiraciones tanto personales como colectivas seguramente está mintiendo. A mí me toca ser parte de un proyecto, hoy me toca la responsabilidad de ser diputada provincial. Estoy muy contenta con ese rol, creo que hemos logrado instalar muchos temas y defendido muchos intereses de muchos ciudadanos y ciudadanas, así que estamos trabajando para que el socialismo tenga la mejor propuesta a nivel provincial y por supuesto en todas las localidades. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Sinmordaza.com, otra mirada de la información en un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Sebastián Cáceres, integrante de la mesa de conducción de la Convención de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe. Doctor Cáceres, bienvenido al programa, gracias por estar. Darío, muchas gracias a vos por invitar. Bueno, los radicales están con mucha actividad a nivel nacional, provincial, bueno, con nuevas autoridades, en este caso en la provincia de Santa Fe. La Convención, que es el máximo órgano partidario, o básicamente donde se deciden las alianzas y siempre generalmente ponemos la mirada ahí. ¿Cómo conformaron? ¿Cómo llegaron a que en este caso Ignacio Paz sea el conductor o el presidente de la convención, ¿no? Mirá, fue un acuerdo entre todos los sectores internos del radicalismo que creo que habla de una nueva dinámica en el partido que nosotros como sector veníamos reclamando hace mucho tiempo. Es una dinámica de integración, es una dinámica de entendimiento también en las diferencias, en las coincidencias y en las diferencias, es decir, priorizando las coincidencias para poder mostrar un partido unido, para poder ser un partido unido, para poder dinamizar el partido. Y como bien decías vos, la convención va a tener que definir el esquema de alianzas de nuestro partido, pero además la convención es la que tiene que dar la orientación política del partido, la que tiene que construir el programa político que un futuro radical lleve a la gobernación de Santa Fe. Y para eso vamos a tratar nosotros... ¿Ese es el objetivo? ¿Santa Fe? Mirá, el objetivo es transformar todo lo que está mal en nuestra provincia y en nuestro país. Somos un partido nacional, así que nuestra mirada también es nacional y el objetivo es poder transformar. Pero para poder transformar tenés que acceder al poder. Y para acceder al poder, bueno, yo creo que no basta simplemente con un andamiaje electoral que nos permita llegar, sino también tenemos que darle un contenido y una dirección que nos permita, llegando, poder transformar. El desafío va ahí, está puesto, digamos, el acento en las dos cosas. Yo creo que una cosa sin la otra nos va a llevar a mal puerto, aunque ganemos una elección. Y te pregunto esto básicamente porque en el radicalismo, en algunos momentos, incluso ustedes han cuestionado la falta del debate interno o el debate de la militancia. Por ahí se dirimían muchas cosas, o en los medios de comunicación, pero no tanto el debate interno. ¿Cuál es la realidad hoy? Mirá, yo creo que eso va cambiando. Como decís vos, era una demanda de muchos radicales, era una demanda nuestra. De hecho, nosotros demandábamos que un frente que integra el radicalismo no podía ser solamente electoral, sino que tenía que ser programático.
Eso es algo que han tomado las autoridades, tanto a nivel provincial como nacional. Todos hablan hoy de un frente programático, que hay que construir, obviamente, y para lo cual nosotros estamos poniendo todo de nosotros para que se haga de esa forma. Veníamos planteando y sosteníamos la necesidad de que el radicalismo vuelva a sus bases y vuelva a una construcción horizontal y participativa donde los sectores mayoritarios lideren, pero donde los sectores minoritarios también estemos representados. Eso se ve reflejado en la mesa del Comité Provincial, se ve reflejado también en la conformación ayer de la mesa de la Convención Provincial que nosotros integramos por la minoría. Y bueno, creo que el partido empiece a partir de sus autoridades, quienes están liderando los procesos hoy, a tomar estas cuestiones que veníamos planteando por ahí de las minorías y las pongan arriba de la mesa, es poner al radicalismo en una buena senda. Obviamente que los debates hay que profundizarlos, pero ¿para qué sirve la política si no es para hacer buen diagnóstico de los problemas, proyectar soluciones y llevarlas adelante? Creo que ese es el leitmotiv, o sea, siempre se habla de ganar y a nosotros obviamente que nos importa ganar, pero nosotros queremos ganar para poder transformar. Ese creo que es el real objetivo, creo que es lo que realmente demanda la ciudadanía, que se resuelvan los problemas que tenemos los santafesinos, que se resuelvan los problemas que tenemos los argentinos, y creo que el radicalismo está empezando a hacer bien las cosas para estar en condiciones de ganar primero y resolver los problemas después. Bueno, en ese marco yo creo que hay un escenario claro en la provincia de Santa Fe, muchos hablan de este frente de frente, y sobre todo empiezan a cuestionarse o verse cuáles son los posibles aliados o socios estratégicos de una alianza electoral. Y muchos dicen con el PRO, sin el PRO, con el socialismo, sin el socialismo, cuando se habla de la conformación de un nuevo frente. Pero hoy se presentó en la Alianza de Avellaneda, donde va a haber elecciones. Y en el caso tal vez más llamativo es que, bueno, es sin el socialismo. O todavía no es tiempo de discutir esto. Me refiero porque es cierto la expectativa por ahí de muchos, y sobre todo la prensa, que tenemos con respecto a saber qué va a pasar en los próximos meses en materia de alianzas. O todavía no es momento de debatir eso. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el radicalismo viene ratificando en cada acto la decisión de impulsar un frente amplio que contenga, que le abra los brazos a todas las expresiones políticas que estén de acuerdo con una mirada sobre lo que necesita Santa Fe. Creo que lo que falta definir al trazo fino por ahí es cuál es esa mirada, y creo que todos los que compartan esa visión sobre la Santa Fe que necesitamos tienen que tener la posibilidad de estar adentro o integrando una misma lista eventualmente o compitiendo dentro de una interna, porque puede haber matices. No tiene que haber una posición única y uniforme. Sí tiene que haber uniformidad sobre criterios fundamentales que nos permitan decir, a ver, estos son los entendimientos básicos que nos permiten estar juntos. Es lo que nosotros veníamos demandando. Nosotros no queremos uniformar ni a garrote, digamos, ni con cantos de sirena. Lo que sí queremos marcar es una línea que nos permita a muchos santafesinos y santafesinas sentirnos representados y sentirnos parte de un mismo proyecto político transformador. Creo que ese es el desafío y creo que, te reitero, los brazos deben estar abiertos y sí hay que empezar a trabajar ya en la construcción, en el afinamiento de ese lineamiento político y también en el andamiaje electoral que nos pueda permitir a todos confluir para ganar la provincia de Santa Fe el año que viene. De hecho, el radicalismo históricamente ha sido un partido que ha tenido internas, incluso muchas veces más de lo que se suponía, pero el Comité Provincial no hubo internas, lista de unidad. En la Convención, unidad. ¿Eso presagia que el radicalismo va a ir unido o le hace bien motorizar las internas electorales, me refiero, ¿no? A los radicales claramente no le tenemos miedo a las internas. Las internas es una forma democrática de dirimir las diferencias. Y el radicalismo siempre, nació como un partido democrático, nació en la lucha para instituir la democracia en la Argentina, peleó para fortalecer las instituciones democráticas durante más de un siglo, con lo cual las internas no son algo que nos asusten. Ahora, si nos podemos entender sin necesidad de interna, en buena hora. Y si en algún momento no nos podemos entender sin necesidad de interna, bueno, son los afiliados o la ciudadanía en general los que terminan definiendo cuál es el proyecto político mayoritario, los lineamientos que debe conducir o que debe tener el partido y también cuáles son las representaciones minoritarias que tienen que estar adentro, a veces como contralor y como también
como visión complementaria, porque no queremos visiones hegemónicas, lo que sí queremos es construir un proyecto común, ese es el desafío. ¿Y cómo ves la incorporación de gente que por ahí viene fuera de la política? Digo porque en tu caso vos venís de toda una historia dentro del radicalismo, con tu papá, tu mamá, todos, y de repente empiezan a aparecer nuevos actores con escasa o nula militancia política, pero que también la política los utiliza. A ver, con nombre y apellido, el propio Facundo Manes, que no tiene, sí, el hermano que justamente estuvo en Santa Fe en las últimas horas. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo creo que lo que está pasando tiene que ver también con la incapacidad de la política de resolver los problemas de la ciudadanía. Hay que leer los síntomas también. Creo que no es justo para quienes nos hemos preparado, no hemos tenido posibilidad de tener responsabilidad de gobierno y estamos en las mejores condiciones de dar respuesta a los problemas que la ciudadanía tiene y que demanda que la política resuelva. Entiendo, digamos, yo a veces hago una analogía con un club de fútbol. Si vos tenés 11 jugadores que andan mal, que uno no corre, que el otro sale de joda, que el otro no hace lo que el técnico le indica, que el otro sea lo que sea, por lo cual no rinde en el partido. Bueno, si de golpe vos decidís cambiarlo, o el técnico decide cambiarlo, o el club decide cambiarlo, no llama al carnicero de la esquina o al churrero de enfrente de la puerta del club, lo que hace es va a las inferiores, busca en la reserva, busca en las inferiores y trata de meter jugadores que sepan de fútbol y que entren a jugar el partido para jugarlo mejor. Y no responsabiliza a los que están en la reserva o a los que están en la inferior de los partidos malos que hicieron los titulares cuando entraron a la cancha. Creo que en la política se debería implementar la misma lógica porque nos hemos formado y lo que termina pasando muchas veces es que, bueno, los que vienen obviamente afuera de la política, a veces son personas, y yo valoro cuando no vienen de la política y se incorporan para hacer política y no reniegan de la política, porque si no hay una hipocresía muy grande. O sea que te cae mal Milei, por ejemplo. Milei me cae claramente mal porque me parece que es un hipócrita. Es un tipo que pretende hacer política desde la antipolítica y a partir de eso es un engaño. Un tipo como Facundo Manes, que viene a tratar de renovar la política y que lo que ofrece es una propuesta política y que se ha incorporado a la política porque entiende que la política es la herramienta de transformación social, yo lo saludo y me parece perfecto. Tenemos que incorporar cada vez a más argentinos que entiendan que la política es la herramienta y que a partir de la política hay que transformar y que para eso obviamente que hay que meterse, hay que embarrarse, hay que tratar de transformar desde ese lugar. Entonces eso lo veo bien. Pero lo que sí creo es que la ciudadanía tampoco se tiene que engañar, porque, a ver, la política cruza todo y está en el medio de todo, y es desde la política desde donde se transforma, y cuando alguien se mete en política, se mete a hacer política, o sea, digo, y se transforma en político, y eso no está mal. El tema es que se transforme en un buen político y que hagamos buena política, porque desde la buena política es donde nosotros vamos a transformar y donde vamos a generar las soluciones que la ciudadanía demanda. Entonces, lo que no tenemos que hacer es confundirnos. Tenemos que leer y tenemos que entender que los espacios son políticos, que las decisiones son políticas y que los que la van a tomar van a hacer política. Entonces, bueno, desde ese lugar, nosotros, los que venimos de la militancia, creo que bueno, también ponemos nuestra experiencia arriba de la mesa y que a veces cuando hay tipos que tienen un largo recorrido político y han ocupado funciones y no han respondido y no han dado las soluciones y no han sido lo que la gente esperaba, lo que hay que hacer muchas veces, lo que la ciudadanía creo que humildemente debería hacer, es ir a la reserva, es ir a las inferiores, es elegir buenos políticos que los hay y es darle responsabilidades de gobierno para que hagan las cosas mejor. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Darío. Y nosotros llegamos al final del programa. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.